A ver, tomamos lista. Eh, Javier Feliciano Trujillo está Sí, presente. presente, presente. Julio César Cristóbal, estuvo exponiendo, ¿no? Eh, la hermana Noemí parece que ella ya no va a continuar, ¿no? No sabe nada de ella. No, no, pastor, no, no sabemos nada. Está bien. Zulín Fon. Presente, pastor. Ah, ahí está, pensé que no estaba. Tengo que hacer presente. Ya. Sí, 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 ahí está. Eh, Sol, Micaela, Presente, presente. Adrián Gustavo Rivera, Presente, Mestre. profesor. Ahí está. Presente. Bien, bien. Muy bien. Eh, en la próxima clase vamos a hacer un adelanto porque como Noemí no está, entonces vas a poner Zulín. Ok, pastor. ¿Ya, Zulín? Está bien. Entonces tú tenías el tema de judaísmo, ¿no? Sí, el judaísmo me toca. Sí, está bien. Después sigue Sol y después con el Islam y Adrián con el catolicismo. Está bien. Profesor, a mí me toca la próxima semana, ¿no? ¿Cómo? ¿Me tocaría la próxima semana, me parece? ¿O es la siguiente, la siguiente? No. Es una por semana, ¿verdad? Sí, uno por semana. Sí, Ah, ok, ok. el próximo, en la cuarta clase, vas a Ya. poner Zulín, porque Noemí ya no viene. Y después sigue Sol, y después, sí que te falta. El último es Ah, ya pasó también. Adrián, catolicismo. Ya pasó, gracias. Bien. Bien, muy bueno ese tiempo. Para mí eso es muy importante, la forma que lo preparan, lo exponen. Es más importante que el examen porque ahí se ve, pues, ¿no? Y uno aprende ahí, cuando uno investiga, descubre, como decía el hermano Julio, ¿no? Eh, y a la vez todos aprendemos un poco más, ¿sí? Así que aprovechar a preparar al que le toca, eh, tiene la oportunidad de compartir. Muy bien, avanzamos entonces, ahora sí, compartimos. Ahí ya está Sol, ¿no? O sea, agranda más esto. Ahí está, ahí se ve bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, ya solo con la flecha. Ya. Bien, entonces tenemos el tema de las principales religiones que vamos a ir viendo. Entonces, bien. Comenzamos entonces, número uno, el cristianismo.
Claro que esto nos llevaría, para hablar del cristianismo, ¿no? Sería toda una materia y aún no alcanzaría, pero de forma muy general. Cuando hablamos acá de cristianismo, no estamos hablando de nosotros, la iglesia evangélica, sino en el mundo, en los escritos, vamos a ver que cuando habla de cristianismo, generalmente se refiere al catolicismo. Y también se incluye a la iglesia protestante o a los evangélicos, con sus distintas denominaciones, ¿sí? Entonces, en el mundo somos conocidos como cristianos, la iglesia católica y la iglesia, en todo caso, evangélica o protestante. ¿Sí? Hay una base de fe que creemos igual, ¿sí? Y en eso se basan en que somos cristianos, tanto católicos como por ejemplo, bueno, para mucho el tema de la Trinidad, bueno, la deidad de Jesús, el Espíritu Santo. Son cosas fundamentales en nuestra base de fe, doctrina. Y los católicos ahí, ellos creen ese sentido igual que nosotros. Bien. En la Reforma, no es que Martín Lutero agarró y quemó y tiró todo, sino que corrigió lo que estaba mal, ¿no? Lo que estaba bien, ahí quedó. Sí. Pero creo que más de lo que estaba mal. Eh, bien. Fundador. Como ya todos sabemos, dice Jesús, niño judío que nace en Belén, era humano y divino, hijo de María, pero también el Hijo de Dios. Según las profecías, en todo el Antiguo Testamento, a través de la fe, todos los creyentes vemos en la persona de Jesús el cumplimiento de las profecías. Y lo vemos como el Cristo, el ungido de Dios, el tan esperado Mesías de los judíos. Yo digo eso, el tan esperado. Dice Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Eh? Y entonces, famoso versículo de Juan 1:12, dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios. Entonces, eso de que el judío en general ha estado esperando al Mesías con ansia, porque cuando vino no se dieron cuenta. O sea, los suyos vinos y los suyos no le recibieron. Mm, Eso de la venida del Señor es interesante. Eh, no se niega generalmente. Las iglesias evangélicas, eh, nadie niega la venida del Señor. Es una parte fundamental de nuestra doctrina. Quizás no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, la forma, eh, pero todos estamos de acuerdo de que va a haber una segunda venida. Eh, pero de ahí a que lo estén esperando, como los judíos, pues una forma así, que lo esperaban, ¿eh? Que el Señor nos libre, vaya a hacer que nos pase lo mismo, ¿sí? Que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es terrible, es muy, muy duro, es algo así. Vino primero a los suyos, por eso Jesús dice, primero fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Vino específicamente el Señor al pueblo de Israel, ¿sí? Y bueno, las autoridades, la mayoría, lo rechazaron, ¿sí? Aunque parte del pueblo fue recibido. Muy bien. Su escritura, es decir, hay tantas cosas que pudiéramos decir de las escrituras
el del cristianismo. Eh, Solamente mencionamos, así de forma muy, muy general, diciendo aquí que la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra de Dios, nuestra regla de fe y obra. ¿Sí? Y le agregaremos ahí de que para nosotros la palabra de Dios, digamos, para nosotros la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? Y no tiene error. Nosotros creemos que la palabra de Dios es infalible en ese sentido, ¿sí? No discutimos eso. En la historia ha habido muchas situaciones en las cuales algunos grupos eh, hablaban si la Biblia contiene, otro grupo más conservador dice, no, la Biblia es, ¿sí? Y en otro vamos por ahí, ¿sí? La Biblia es, no solamente contiene, sino es la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando algún texto tiene algún aparente error? ¿Sí? Aparente error, porque para nosotros la Biblia no tiene error. ¿Qué hacemos cuando surge algo que pareciera que no coincide? ¿Eh? Eh, una regla de interpretación importante de Martín Lutero, y él decía que los pasajes oscuros eh, se interpretan a través de otro pasaje del mismo asunto que sea más claro, ¿sí? Parece sencillo, pero es muy interesante. Entonces concluye de que la Biblia interpreta a la Biblia. Muy buena regla regla de interpretación, hermenéutica, ¿sí? La Biblia interpreta a la Biblia, ¿sí? No hay error en la palabra de Dios. Bien, hoy hay discusiones con algunas traducciones. Bueno, ese es un tema bastante extenso. Hay muchas traducciones, algunas traducciones en algunos pasajes a veces no coincide mucho con el original o se aleja demasiado. Entonces algunos pastores, algunos eruditos no aceptan, no vamos a mencionar ahora, algunas traducciones. Entonces algunos toman solamente las traducciones más conocidas, más tradicionales, como por ejemplo la Biblia Reina Valera 1960 o la Biblia de las Américas, bueno, y textos así, que en forma general, ¿no? En forma general, la iglesia evangélica la consideramos como una interpretación más, digamos, no interpretación, un texto más cercano al idioma original, más tradicional, ¿sí? Pero hay muchas traducciones hoy y la comparación ayuda. Es importante ver otras traducciones, a veces algún pasaje que no sé, a veces no es muy claro, también ayuda cuando uno compara con distintas traducciones. Eso abre mucho el panorama. Bien, acá sí para que pensar y compartir. Sobre 2 Timoteo 3, 16, 17. Me gustaría que los que no han participado mucho hoy que puedan participar un poquito. A ver. La orden del director Pastor Timoteo dice que tienen que parece, paren, él decía, no diga, paren cada media hora y dejen que los alumnos participen. Bien. Así que acá hemos participado al comienzo, ¿no? Pero los hermanos que faltan ahí. Este es un texto muy conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Eh, este texto es muy importante porque aquí está hablando de toda la escritura, es inspirada. ¿Eh? No es que el que me guste o no me guste, porque hoy han surgido también movimientos como que
le quitan peso y le quitan valor al Antiguo Testamento, como diciendo que perdió su eficacia, su valor, ahora solamente es el Nuevo Testamento, ¿sí? Y ese es un error terrible. Es decir, ¿de dónde han sacado semejante herejía para... Ahora, qué arrogancia para declarar eh, inválida a todo el Antiguo Testamento, por Dios. Y anular, por ejemplo, pasajes tan claros como este. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. A ver, unos que quieran participar ahí un poco sobre esto, acerca de la escritura de los cristianos, la palabra de Dios, la Biblia, nuestro manual de vida, de fe, de conducta, de obra. ¿Qué más podemos decir de la Biblia? A ver, tantas cosas, pero Pastor, algo por... Sí, a ver, a mí me parece interesante, pastor. ¿Se me escucha? sí, sí, se escucha. No, decía que toda la Biblia, por más que ha sido escrita, toda la Biblia, por más que ha sido escrita en diferentes tiempos, o diferentes épocas, todos los libros están conectados. Todos hablan de lo mismo. Muy bien. Hablan de Jesús y creo que ningún otro libro ha podido juntar varios escritos, unos que han sido escritos por hombres, pero inspirados por Dios, y que hayan tenido relación, ¿no? Entonces, yo creo que eso de que no ha sido obra humana solamente, sino ha sido una obra de parte de Dios, que es el que ha unido todo en un solo libro, ¿no? Por más que ha ¿Eh? pasado épocas, por más que ha pasado dificultades, por más que han habido persecuciones, la Biblia siempre se ha mantenido, y hasta ahora sigue vigente, ¿no? Y seguirá vigente, ¿no? Hasta que venga el Señor. Eh, y creo que eso, ¿no? Por más que a veces puedan refutar el hecho de que ha sido escrito por hombres, siempre, siempre tenemos presente nosotros los cristianos lo que sabemos, que Dios es el verdadero autor, ¿no? De la Biblia. ¿Eh? Bien, bien, muy bien, Adrián. A ver qué más puede decir por ahí. A ver, Sol, Zulín. Sí, yo creo que aquí en la parte que dice, y toda la escritura que es inspirada por Dios, pienso que nos enseña que Dios estuvo al tanto de lo que estaban escribiendo. Dios estuvo siempre presente en lo que estaban escribiendo. Es por eso que cuando leemos un libro o un versículo de la Biblia, nosotros pensamos que es justo para el momento que estamos pasando. Es porque Dios, al momento que inspiró para que escriban esos versículos, también estaba pensando en todos nosotros. O también estaba pensando en, ahí como decía Adrián, no solo para el tiempo pasado, sino también para ahora. Y por eso cada vez que leemos un versículo de la Biblia, así lo leemos un montón de veces, siempre hay algo nuevo que nos inspira el Espíritu Santo. Siempre hay algo nuevo que podemos leer y Dios nos puede hablar a través de eso. Claro. Bien, bien. A ver, Zulín, ¿qué nos puede decir sobre la inspiración? Porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y corregir. Está por ahí la hermana Zulín Fong. Se fue, no está. ¿Dónde está la hermana Zulín? Hay personas que intentan argumentar, queriendo desacreditar la validez de la Biblia como palabra de Dios.
Eh, entonces argumentan diciendo, lo escribieron los hombres, ¿no? Aparecen hombres, por eso habla de Mateo, Marcos, Lucas, bueno, se aparecen nombres de personas que la escribieron. Entonces, por eso dice, eh, esos hombres fueron inspirados por Dios, ¿sí? Es como que ellos han recibido el aliento de Dios, del Espíritu Santo, ¿sí? Para que ellos pudieran escribir directamente guiados por Dios. Hubieron entre ellos profetas, reyes, maestros, sacerdotes, luego los apóstoles. Eh, en ese sentido es bueno entender que ya no hay profetas o apóstoles, porque ellos han puesto la base, ¿sí? Porque ese es el temor hoy día de muchos que decir, bueno, no hay profetas, no hay apóstoles. ¿Por qué? Porque a alguno le puede llenar la cabeza pensar de que ellos pueden seguir escribiendo, ¿no es cierto? Y salirse de las escrituras. ¿Y hasta dónde irían? Ya lo hemos visto con muchas agrupaciones en cuanto a religión, a las sectas que han surgido por personas que recibieron revelaciones extra bíblicas, ¿sí? Fuera de la Biblia, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Por eso decimos que la Biblia, la palabra de Dios, es una regla para medir, que nos ayuda, ¿sí? A medir lo correcto y lo incorrecto. De lo que se ha ido al extremo, ¿eh? Y lo verdadero. La palabra de Dios mide, nos da la exactitud y debe poner fin a cualquier clase de discusión, ¿sí? En cuanto a ciertas doctrinas o eh, en cuanto a Dios mismo, ¿sí? La escritura pone fin a la discusión. Nosotros aceptamos la revelación, la inspiración de la Biblia como palabra de Dios y no discutimos eso, ¿sí? La iglesia evangélica en general, todas las denominaciones aceptamos de esa manera. ¿Sí? El problema de la iglesia católica ha sido eso, que ellos, aparte de la Biblia que ellos aceptan como palabra de Dios, pero también tienen eh, otras cosas que lo ponen al nivel de la Biblia. Y ese es un problema. Para nosotros no hay nada que esté a nivel de las escrituras. Ellos, por ejemplo, una bula papal, si el Papa saca un decreto, entonces, porque lo dijo el Papa, lo ponen al nivel. ¿Eh? Y hay algunas cosas que son de tradición. Nosotros decimos, ¿por dónde han sacado eso? Por ejemplo, el purgatorio, cosas así, no está en las escrituras. Pero ellos lo aceptaron en sus tradiciones. ¿Eh? O en algún concilio, algún papa sacó alguna bula, algún decreto. Entonces ahí se aceptó y se lo aceptó como algo sagrado, como inspiración divina. ¿Sí? Son cosas que se han salido de las escrituras. Interesante, ¿no? Eh, bueno, y así también otras religiones. Muy bien, es interesante esto, ¿sí? Muy bien. Los adeptos, los que conforman eh, el grupo de cristianos. El cristianismo cuenta con unos 1.900 millones de fieles, de forma así general, ¿no? De fieles, de los cuales la mayoría se encuentran hoy en el tercer mundo. Interesante, ¿no? Eh, Así que aquí el tercer mundo en algo hemos sobresalido, ¿no? La mayoría de los cristianos se encuentran en el tercer mundo. La religiosidad es muy grande en el mundo, pero es un campo muy grande para evangelizar. Al comienzo hablamos un poco sobre eso. ¿Por qué la religiosidad eh, es un campo para evangelizar?
Yo digo, no debe ser como una oposición, ¿no? Eh, en el caso de la mayoría católica acá en Perú, en cuanto para evangelizar, ¿eso es una ventaja o es una desventaja para el evangelizador, para nosotros? Luego cuando usted dice, no, la gente acá es muy católica, no le hace caso. Bueno, Eh, no es Puede ser, musulmán. Sí, sí, o sea, igual hay, creo, profesor eh, católico, sobre todo la gente más mayor, que es muy apegada a su fe católica. Eh, y más que nada a ellos les cuesta mucho de repente aceptar la fe cristiana. Y por el tema de todo lo que han crecido, ¿no? Y pasa que antes la educación para la gente más mayor era colegios de monjas o colegios en católicos, y de repente porque han crecido así no se les hace tan fácil dejar esas costumbres. Entonces por eso que a veces es complicado, ¿no? Por ejemplo, el caso de mi mamá también, mi mamá era muy católica, y bueno, también le costó a ella, y cuando ya mi tía le compartió el evangelio, pero ella era muy raro entender o deshacerse de sus imágenes, por ejemplo, ¿no? Pero poco a poco entendiendo la palabra, y en las reuniones, fue entendiendo, pues, ¿no? sí. Amén, bien. Sí, pero, ah, pastor, sigue sí, siendo un campo muy grande para evangelizar. claro. A diferencia de otras religiones como las orientales, el budismo, eh, es mucho más difícil llevar ahí el evangelio. En ese punto donde dice la religiosidad es muy grande en el mundo, pero un campo muy grande para evangelizar. Profesamos y como tenemos o creemos en una Trinidad, eh, aceptamos los libros del Antiguo Testamento como el Nuevo. Entonces ahí nos da ventaja de poder hacerle entender, ¿no? De que la salvación es a través de Jesucristo y solo Cristo y sola gracia. Sí, En ese aspecto sí estamos descuidando de tener, ¿no? El país todavía como religión oficial, vamos a decir, y viendo un poquito, pues a veces hay misiones que se envían al Oriente, se envían al África, cuando sí, allá es más difícil, es más difícil. o a misma China enviar misiones, y vemos que es más difícil evangelizar allá al mundo musulmán, es difícil. Sí, Entonces, yo creo que las misiones tendrían que revisar esto porque es aquí donde, o de habla, todo lo que es habla hispana, ¿no? Para sí, poder llevar lo que es el evangelio, pues, en una forma completa, ¿no? sí, O sea, pero de repente sí, también creo que también hay gente que es católica más que nada por costumbre o por obligación a veces. Porque, o sea, si te quieres casar en la iglesia católica, tienes que ser católico. Yo conozco mucha gente que se ha vuelto católica o profesa la religión católica solamente por obligación o porque tiene que hacerlo. Entonces, claro. yo creo que sí, una parte es fácil, digamos, más accesible compartirles el evangelio, pero de alguna forma el catolicismo, o como lo han tomado la gente que conozco, es una religión bien, digamos, es más costumbre, o sea, es fácil ser católico, digamos, de una forma, ¿no? Y uno puede ser católico y seguir viviendo como quiere. Entonces, para una persona que sabe que el catolicismo es así, cambiar de vida a una más, digamos, más pegada a la Biblia, les va a costar. Desde ese lado, de repente, es más complicado, ¿no? Creo yo. Sí, sí, amén. Eh, sí, yo creo que hay que mirarlo, como decía el hermano, también comparando con otros lugares donde hay persecución, donde ser cristiano es arriesgar la vida.
Entonces aquí no hay ese tipo de persecución. Eh, debería, deberíamos haber avanzado mucho más con la propagación del Evangelio. Pero sin embargo, es increíble los datos que nos llegan de que en esos países donde hay persecución, donde es un lugar de más rápido crecimiento, ¿sí? Del Evangelio. Eh, ahí se están convirtiendo cada día cantidad de personas en esos países, como por ejemplo esos países en Irán, allá, eh, donde los cristianos son perseguidos, ¿sí? El trabajo de uno a uno, el trabajo de hormiga, ¿sí? El no dejar de hacerlo. ¿Sí? Eso es lo que se ha perdido. Hoy quizás nosotros tener acceso quizás a las redes tenemos libertad para hacer campañas al aire libre. Entonces, se confía mucho en el método congregacional y general, ¿sí? Donde en ese método solamente hay algunos pocos responsables, ¿sí? En la tarea de evangelizar. La mayoría son oyentes. Pero en cambio, en el trabajo de uno a uno, en grupos por las casas pequeñas donde no se les permite eh, reunirse en las congregaciones, pues eso permite que es como es como una profesora particular, ¿no? Que específicamente enseña al alumno en su casa ahí cara a cara. Entonces, el que no entendió en clase, ahí lo va a entender, eso sí, va a aprender sí o sí. Eso es muy interesante, ¿sí? Eh, esa forma de evangelizar uno a uno. Sí, Yo quería mencionar algo. Solo una pregunta más, cuando usted dice la religiosidad es muy grande en el mundo, básicamente, ¿a qué se está refiriendo? ¿A la costumbre religiosa o al acto de evangelizar, al acto de llevar la religión? no, no, es decir, estamos hablando de los grandes grupos religiosos que hay, son muy numerosos, ¿sí? Los grupos Eh, por ejemplo, solamente mencionando la Iglesia Católica, acá en el Perú, claro, en la gran mayoría se confiesa como católico, profesa la religión católica, ¿sí? La gran mayoría. en cierta oportunidad escuché al pastor Luis Toro, seguramente que lo han visto por internet, y él mencionaba que El pastor, o el un pastor, sacerdote, creo, ¿no? el sacerdote, disculpe, no hay pastor, el Ah, sacerdote Luis Toro, perdón, padre el Luis Toro. padre, sí. Sí. Sí, yo lo Y he visto ahí, pero no lo escuché, general, pero lo veo que está ahí, que discute a veces con pastores o algo así. es bastante curiosito. Ya, Ah, pero él dice, no es católico, cualquiera dice. Todos pueden creer, decir que son católicos, pero o sea, él era su concepto, ¿no? Muchos pueden decir que son católicos, pero el verdadero católico es el que practica lo que la Iglesia Católica dice. O sea, si lo que la Iglesia Católica dice y demanda, esa persona es católica. Los que ah, no lo hacen y solamente vienen de oídas o por algunos intereses, pues sencillamente porque nacieron así, ellos no son católicos. Él lo cataloga de esa manera, ¿no? Ahora, el trabajo para evangelizar, según he podido ver, menciona que justo en los lugares más perseguidos es en lo que hay más accesibilidad para, para poder, y se convierten más cristianos, o son más asequibles a la palabra de Dios, es porque ante una necesidad, siempre, no, ante un problema, siempre la necesidad de que esos problemas se resuelvan, siempre llega la Biblia como una luz, ¿no? Y eso lo vemos acá también, no solamente en los países en donde se prohíbe el evangelismo, la evangelización, y no sé si qué tanto pueden estar de acuerdo con eso o no, pero ¿por qué se nos hace un campo más fácil predicarle a un borrachito o predicarle a una persona que está pasando dificultades en sus casas
que predicarle y evangelizarle a un miembro laico, digamos así, o a un participante parroquial que va todas las semanas a las Eucaristías, en misa, participa no, en todas las ceremonias, en todas las reuniones que ellos hacen, y llevan una vida activa dentro de la Iglesia Católica, porque ellos también hacen reuniones familiares, ellos también hacen reuniones con jóvenes, ellos también practican de alguna manera un tipo de discipulado, ¿no? Porque en todo caso es un poco más difícil entrar en ellos y sí se nos es más fácil entrar en las personas que tienen problemas, ¿no? Y de ahí que a veces ellos dicen, no, bueno, tú eres evangélico porque seguramente que tú tuviste algún problema, ¿no? Necesidad de algo, entonces por eso tenías que volverte hermano para que, siendo hermano, y entonces, ¿no? Como que te acercas a Dios y ya los problemas se resuelven. Entonces, siempre hay una necesidad. Ahora, ¿por qué también, por otro lado, es más difícil evangelizar o hacer o reconciliar a alguien que ha conocido el Evangelio y o que ha asistido, digamos conocer, bueno, tal vez no lo ha conocido nunca, ¿no? El Evangelio, pero que ha asistido o ha congregado en algún lugar y luego se ha retirado. Sí, Entonces, ha experimentado, mejor dicho, las actividades y lo que se predica, lo que se cree y lo que se hace en una congregación evangélica y ya no está. Y obviamente ya no claro, quiere. sí, Entonces, ante el conocimiento de una divinidad, ante el conocimiento de Dios, cambiar eso se hace un poco más difícil. Es por eso que considero yo la evangelización que tiene Pablo es muy diferente porque él entra ante un campo blanco, un campo nuevo, ante gente con diferentes necesidades, pero quieren conocer a Dios, a la diferencia de ir a predicar a Israel o a Judea. A Pablo claro, le era más fácil predicar a un judío de la diáspora que predicar a un judío nacional de Jerusalén, que como que era más contexto histórico, su conocimiento y su condición era diferente. Era el que decía, Señor, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. Y el otro era el que decía, Señor, acuérdate de mí, que soy hombre pecador, ¿no? O ten piedad de mí. Entonces, el judío de la diáspora, que es el que está ahí en relación, en combinación con los gentiles, con esas prácticas, con esas costumbres, que considera que lo que ha hecho es malo, pero que hay una luz de esperanza ante el judío radical, el judío nacionalista, que dice que su Mesías va a venir porque él tiene el derecho a recibir y que ese Mesías lo va a liberar del yugo porque ellos son la nación escogida y ellos son los que están sirviendo y ellos son los que están esperando, ¿no? O sea, de repente ese es mi concepto a veces, o sea, es un poco más fácil, pero una persona que no conoce y que tiene algunos problemas de esa situación, a otras personas que ya conocen, y por eso es que de repente con una evangelización, con una iglesia evangélica o con una iglesia evangelística muy pasiva, no se llega a eso, ¿no? Con alguien que no tiene ofensiva evangelística, y de repente eso es lo que ha pasado, ¿no? La iglesia se ha vuelto pasiva. Entonces, sí, bueno, eso era lo que sí, quería mencionar. amén, amén. Bien, hermano, amén, sí. Eh, Tiene mucho que ver la distinta forma de estrategia que utilizamos en los distintos casos. Por ejemplo, una persona que está en necesidad, por supuesto, está buscando soluciones y no los encuentra donde está, ¿no? Porque cuando es una religión, una religiosidad donde no hay vida de Dios, del Espíritu Santo, entonces a la hora de la necesidad concreta porque, mire, a la gente le viene bien manipular a Dios, usar la idolatría, porque en la idolatría el hombre manipula a Dios, ¿sí? Pero cuando el problema le sobrepasa, entonces necesita el verdadero Dios. Entonces lo va a buscar a dónde está el verdadero Dios. Y a veces por ahí pueden criticar a la Iglesia Católica, ah, no, porque tuviste necesidad, te fuiste ahí. Y porque aquí no encontré solución, porque no hay vida. Como el apóstol Pablo dice, Señor, ¿dónde vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Ese es el desafío siempre de todo evangelista, de cada congregación, que no perdamos la esencia, la vida de Dios entre nosotros.
en nuestras comunidades vivir el Evangelio, ¿sí? Y eso es hoy a través del Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu Santo que estaba en la iglesia primitiva, hoy es el mismo, hoy está, ¿sí? Cuando hay vida, entonces la persona viene y se encuentra con algo distinto, ¿sí? La oración es diferente, la convivencia, la lectura de la palabra, todo es distinto, ¿sí? Porque hay vida, la vida transforma, eso es muy interesante. Por eso el apóstol Pablo dice también que mencionabas, eh, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿eh? Para el que cree. Eso es el Evangelio, es el poder de Dios, ¿sí? Y la iglesia hoy deberíamos siempre revisar eso, cómo está ese tema, ¿sí? Las estrategias están bien, las formas están bien, ¿eh? Pero cómo está ese tema fundamental en la evangelización. Muy bien. Mencionando eso, en Argentina, yo creo que mencioné, ¿no? Que Dios levantó un gran evangelista, Carlos Anacondia, y era un hombre tan sencillo y tan centrado que todas las iglesias, las denominaciones, sin distinción, en aquel tiempo nos unimos, ¿sí? Para trabajar juntos, porque él convocaba a la unidad. Y realmente hubo un gran despertar en Argentina, miles y miles de conversiones genuinas, ¿no? Las iglesias como crecieron realmente, ¿no? Hubo un despertar impresionante a través de este hombre de Dios que se levantó como un evangelista. Y yo en ese tiempo conocí al Señor, ¿sí? En ese tiempo, en medio de ese despertar tremendo. Yo venía de Paraguay, viajé a Argentina y justo caí en medio de personas que estaban con Carlos Anacondia trabajando en las campañas, evangelizando, así salían de su trabajo, ellos cansados, y iban y se metían, llegaban a la noche tarde a su casa por trabajar y se le iba el cansancio. Otras se levantaban temprano, iban de vuelta a las campañas después a la noche. Una cosa impresionante, pero esa vivencia de evangelizar, de enfrentar a gente con problemas, personas endemoniadas, confrontarse con las tinieblas, impresionante, ¿no? Lo que sucedió en el poder de Dios, el poder de Dios. Muy bien. Continuamos un poco entonces. Descripción general. Tiene básicamente tres formas, digamos, mencionando las iglesias cristianas conocidas, ¿no? La iglesia católica romana, con el Papa como su pontífice, ¿sí? Para ellos el Papa dice que es el vicario de Cristo. Bueno, es terrible esto. Luego sigue la iglesia ortodoxa, cuya cabeza es el patriarca de Constantinopla. Ellos no se someten al Papa, pero también de alguna manera tienen su Papa, ¿no? La iglesia protestante, conformada por muchas denominaciones, eh, luteranas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, bautistas, menonitas, pentecostales. Otras denominaciones que conozcan, ahí está el hermano, es la Alianza, ¿no? La Alianza Cristiana y Misionera. Acá en Perú es grande las iglesias. Pastor, también puede mencionarse la iglesia copta, la iglesia en Egipto. ¿Copta? Dice que No ahora ya escuché. está siendo perseguida, pero la iglesia copta, a la que fue, creo que Marcos, es la que fue llevada ahí cuando la iglesia que se hizo en Egipto, cuando se separan el tiempo de los concilios, yo creo que también se consideran católicos, así como la iglesia ortodoxa, pero hay una Ajá. iglesia en Egipto. Ah, Hasta ahora existen todavía una cantidad ahí que siguen profesando esa religión.
Seguramente has escuchado la iglesia copta, Se separaron de la Iglesia Católica, del Papa, del papado seguro. claro, en esos tiempos, en tiempos justamente de los concilios, ¿no? Ah, ya, igual que la Iglesia rusa. Sí, Claro, ajá, así es. Así como los ortodoxos. Ah, sí. los ortodoxos ya más adelante, ¿no? Ya, Claro, había que ver por ejemplo, ¿por qué se considera como cristiana, no? A la Iglesia Católica Romana Ortodoxa, como les mencionaba, hay cosas a pesar que se han separado, pero mantienen ellos, ¿no es cierto? Ciertos fundamentos que tienen que ver con el cristianismo. Eh, como mencionábamos, ¿no? Ahí el nacimiento virginal, la Trinidad y cosas así, que estas religiones, por así decirlo, lo mantienen igual. Aún la iglesia protestante, evangélica, nuestras denominaciones, veremos que ahí menciona varias denominaciones, pero de alguna manera todos nos unimos, ¿sí? Por doctrinas principales, fundamentales, que no cambiamos, ¿sí? Si se dan cuenta, en las iglesias católicas, ortodoxas, en las evangélicas, se mencionan varias denominaciones, ¿sí? Frente al Estado, las denominaciones aparecen como distintas congregaciones, no aparecemos como una iglesia, ¿ah? A uno le llaman divisiones, pero en realidad, bueno, tampoco son divisiones, ¿no? Porque en realidad nos unimos, ¿no? Hay, ¿cómo se llama la organización que está acá en Perú? Que agrupa a todas las iglesias evangélicas, el CONEP, El, ¿no? la CONEP o el Concilio de Pastores de Iglesias. Claro, claro. Entonces ahí hay un espacio para dialogar y compartir entre las distintas denominaciones. Bien, vamos a ver brevemente sobre el Islam. Mahoma, no sé si a alguien le va a tocar la tarea de hacerlo, así que vemos 570-632 después de Cristo, cuyo nombre significa alabado. Miren el nombre que tiene, ¿no? Nació en la ciudad de Meca, la familia de Mahoma formaba parte de la famosa tribu Guariquita. La escritura es el Corán. Los adeptos del Islam cuenta con 1 billón de fieles, de los cuales el 69% se encuentra en Asia y el 27% se encuentra en África. ¿Eh? Dice que después del cristianismo, la religión que más adeptos tiene, más seguidores, son los musulmanes. Eh, y hoy está creciendo mucho. Esto escuché de un hombre de Dios que vino y trajo un mensaje, creo que de Centroamérica. Entonces decía, mientras que en los países europeos no hay niños, no hay jóvenes, porque bueno, los matrimonios se acostumbraron a no tener hijos, eh, y en cambio dice que los musulmanes se han metido y ellos tienen 5, 6, 7 hijos. Y están poblando ellos, los musulmanes están poblando y están ganando los países europeos. Es terrible lo que está sucediendo, por Dios. Bien, descripción general. El islamismo es el nombre dado a la religión que nació de las revelaciones enseñadas por Mahoma. El Islam es una palabra árabe que quiere decir sumisión. Musulmán es el nombre dado a los seguidores de la religión islámica. La palabra musulmán significa uno que se somete. El musulmán es alguien que se somete a la voluntad de Alá, revelada al profeta Mahoma.
Eh, el Islam enseña que Dios se ha dado a conocer a través de los otros profetas en la historia, pero su revelación final fue manifestada al profeta Mahoma por medio del ángel Gabriel. La demanda central del Islam es la sumisión a la voluntad de Alá. Eh, ¿Hasta qué punto es la sumisión? Nuestra fe. También nosotros enseñamos la sumisión, ¿sí? Claro. Eh, el discipulado, por ejemplo, La sujeción, pastor. la sujeción a las autoridades, habéis sujetados a vuestros pastores. Pero ¿cuál es el problema de esta sumisión que hablan los musulmanes? En, en Argentina hay una congregación donde yo conocí al Señor, ¿no? Una muy linda congregación, una esa grande. Ellos tenían un muy buen discipulado, ¿sí? Por las casas, en grupos pequeños. Esa persona que era grande estaba muy bien organizado, eh, las reuniones pequeñas por las casas. Y, y no es que la reunión importante era el domingo y la reunión le llamaban casera o célula, era algo menos importante, ¿no? Para ellos era importante, imagínense, ¿no? Igual que la de la reunión principal, las reuniones pequeñas también. Entonces todos participaban y todos asistían. Y siempre había un líder, llamaban líder al encargado, ¿sí? Es como que es que nos pastoreaban, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que al pastor yo lo veía de lejos, pues no, porque éramos muchísimos miembros y él ni me conocía a mí, pero mi relación, que era como mi pastor, era mi líder, ¿sí? Era el que enseñaba, que me discipulaba, que estaba al tanto sobre mi vida espiritual, ¿no? Y era una forma muy, muy sana de crecimiento, pero hubo una cosa que se fue al extremo en cuanto a esto y se enseñaba mucho, por ejemplo, la sujeción, sujetarse al líder, especialmente el líder, porque era el líder que guiaba a los grupos, ¿no? Eh, pero llegaba un tiempo de que el líder tenía tanta autoridad que le delegaba al pastor, que él a sus jóvenes hasta le decía con quién casarse y con quién no, ¿eh? Uno puede aconsejar, ¿cierto? La Biblia misma aconseja, tomar lo escrito. Pero ese extremo de llegar a decir con quién, y eso con el tiempo causó problemas, ¿sí? Es importante la sujeción, por supuesto. Yo creo que para que la iglesia funcione como iglesia, como cuerpo, es importante sujetarse a las autoridades. Pastor, Pero sí, pastor, creo que había en todo caso una equivocación en el concepto. O sea, la Biblia nos enseña que nosotros estemos sujetos, o sea, que nos sujetemos. sí, Ahora, no que seamos sumisos o en todo caso, o que obedezcamos, ¿no? Mucho se habla la obediencia, dice, ¿no? Obedecen. Pero ¿hasta qué punto podemos obedecer? O sea, la obediencia es realizar algo que alguien te dice, ¿no? Actuar o realizar la voluntad de alguien que te puede decir algo. La sujeción es el acto de someterse a una determinada autoridad, pero si esta no corresponde a la palabra de Dios, tú estás en la capacidad de desobedecer, pero claro, nunca dejas de sujetarte. O sea,
poder desobedecer algo y eso te lleva a tener algún problema, en consecuencia, lo vas a dejar a que Dios lo resuelva. El caso de Daniel, por ejemplo, ¿no? A Daniel le dicen que, que él adore, ¿no? A Nabucodonosor, a la imagen. Es su autoridad. Sí, Él reconoce que no está conforme a la palabra del Señor, así que él no lo hace. La claro, consecuencia es que por estar sujeto a su autoridad, va a tener que aceptar la disciplina que le viene con respecto a eso. claro, Pero ¿cuál va a ser la consecuencia? Que en su fe, él va a esperar la acción de Dios. Entonces Dios actúa en su rescate justamente porque él no desobedeció a la palabra, pues siempre estuvo sujeto a su autoridad, pero no obedeció cuando su autoridad le estaba dando una ordenanza que no era correcta. claro. A veces eso Ah, pasa en la iglesia, entonces cuando el liderazgo, los pastores, o ellos consideran, por eso a veces es un poco difícil mencionar y decir, no, en lo que dijo Herodes, no, lo que decía el pueblo a la voz de Herodes, voz de hombre, voz de Dios, o sea, y entonces se comienza a considerar la palabra del pastor, la prédica del pastor o la enseñanza de los pastores, los líderes, como algo que es realmente divino, que viene como de Dios, ¿no? Entonces el Señor lo dice. Y entonces tenemos un problema porque a veces no sucede eso. Y claro, si no está conforme a la Escritura, pues no lo obedecemos. Por eso no, claro. eso que no lo dejemos de sujetar, ¿no? Pastor, Tranquilamente, perdón, solamente para terminar, ¿no? Tranquila, y en la Biblia podemos ver un montón de situaciones de ese respecto, de ese respecto, pastor, acerca de la obediencia y de la sujeción. Pues Sí. eso quería decirle, pastor. Bien, bien, Pastor, muy bien. Sí, yo tengo un punto de vista con respecto a la autoridad que tiene el pastor o el ministro o aquel llamado para el pastoreo. sí, Es una autoridad delegada que tenemos que entender. Es una autoridad, pero delegada. No es mi autoridad. No es que yo imponga, no es que el pastor imponga. En ese sí, aspecto, mucho también hay que corregirnos porque muchas veces se puede caer que el hermano nuevo, como idolatriar, caer en una idolatría. Lo que el pastor dice es exacto, determinante. No, 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 no. exactamente. Para eso los Sí, hermanos en la fe, que un poco más entendemos, hermano, disculpe, la autoridad que tiene el pastor es una autoridad delegada, no es exactamente, determinante. Tú puedes tomar exactamente, tu decisión escuchando al pastor, toma tu decisión en el Señor, en oración, lo que el Señor te dirija, ¿no? exactamente, Entonces, exactamente. ahí hay que entender mucho y eso yo tengo mi punto de vista de que el pastor dice, pero hermano, pastor, disculpe, usted dijo esto, pero ¿cómo? Usted sabe economía, Sí, sabe de esto, el otro. Entonces, ¿cómo puedes tú sugerir a un hermano de tal sí. invierta aquí, invierta aquí? No, es un consejo Claro, que no, te da no, el no. pastor. Sí, sí. Entonces, ese con respecto a lo que el hermano Julio está diciendo, y yo siempre voy a mantener mi punto de vista que el pastor es autoridad en la iglesia, pero es una autoridad delegada. Encima del pastor está la cabeza, que es Cristo. Sí. Además, pastor, El otro Y aspecto, con lo que dice ahí en el punto de la demanda central del Islam es la sumisión. Lógicamente que en ese término sumisión, el, el maometano o el islámico, como queremos llamarle, tiene por entendido que es sumisión y no hay discusión. no hay discusión, sí, No sí, hay sí, sí. discusión. Por encima de una desobediencia está leyes que van a Sí, castigar su desobediencia. Es por eso que sí, puedan, sí, hasta la vida dan, y incluso cuando dan la vida, tienen un peldaño, una recompensa más todavía. sí. No hay, Entonces, ellos no permiten el razonamiento humano, sí, exactamente. Pero mira lo que sí, dice Efesios, en Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros, pero sí. luego dice, en el temor En el temor de Dios, de sí, Dios. Yo me voy a someter.
mi hermano, nos vamos a someter unos a otros, pero dentro de ello hay un temor a Dios. Entonces, Sí, si yo no entiendo, no comprendo el temor de Dios, entonces me va a costar difícil someterme. sí, Me va a costar y voy a luchar día a día con mi carne. ¿Por qué tengo que someterme? ¿Por qué el pastor me dice? ¿Por qué la iglesia me pide esto? ¿Por qué? No. Ah, temor de Dios. Cuando uno entiende el temor de Dios, nos va a ser bien sencillo poder decirle, hermano, amén, nos sí, sometemos, hermano, estamos así es, sometidos, pero estamos en el temor de Dios. claro, Entonces, viendo esto, exactamente, pastor, estamos muy lejos. El cristianismo tiene, ¿qué te digo? Como fundamento. Revisamos Efesios 5:21 también, ¿no? O 2, que nos habla que el Señor se despojó, dice, se hizo siervo, exactamente, dio el ejemplo, ¿no? Entonces, con esa premisa, vamos a entender que, bueno, el punto ahí donde punto D, no hay comparación, ni podemos comparar porque claro, es muy diferente. claro, a pesar de que en algún grupo pueda haber alguna especie de extremo, pero después se corrigen, por eso siempre la recomendación es que, eh, ya vamos terminando, de que el pastor no esté solo, por eso una de las cosas a mí me pareció de que yo conocí la denominación presbiteriana, Nuestra Iglesia, es muy buena en ese sentido de que el pastor no está solo, ¿sí? Amén. Claro, ¿ves? Ya en la iglesia local tiene su consistorio. En eso mucho tengo pastor, en la Claro, alianza, ahorita es un ah, gobierno casi episcopal, vamos a decir, porque en cambio aquí en la presbiteriana tengo presbítero gobernante y presbítero maestro. claro, imagínense, sí, sí, exactamente. Y se comparte el poder ahí, administran juntos. Y a su vez tenemos el presbiterio, digamos, regional, Regional, Dorrimo, y después tenemos también el nacional. nacional. Entonces, y nosotros ahí entre los pastores nos pulimos, nos escuchamos, nos corregimos y estamos expuestos a que si algo está mal, a que seamos corregidos. Entonces, en cambio, cuando el pastor está como el único líder, el cabeza principal, criticamos al Papa, pero estamos como si fuera el Papa, a él nadie le puede decir nada. Es como si fuera Claro. intocable y eso es peligroso porque, Es peligroso, pastor, y en ese aspecto, el presbítero maestro se encarga en educar, alimentar la grey, pastoreal, pero los presbíteros gobernantes ya ven la parte administrativa, la parte, todo, claro, cada uno en su área. exactamente. Como dice el cuerpo entre los miembros, nos ayudamos mutuamente y vamos creciendo en amor. Cada uno según su ministerio, sus dones. Muy bien. Muy bueno, hermano. Estamos en buen tema, final, ¿no? La verdad que es interesante. Esto valió la pena eh, compartirlo, sí. Muy importante. Bien, estamos concluyéndose por hoy y terminamos. Vamos a continuar próximo miércoles. Bien, vamos a terminar con una oración. A ver quién nos puede guiar en oración. A ver, el hermano Adrián Rivera, ¿puede? Sí, Pastor Sí. Carlos. Ya. Ahí no Sí, sí. veo. Ya. Antes que te vayas. Pastor. Ya. Ya, Pastor. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor, que podemos Gracias, Señor. aprender más de tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder estudiar, Señor. Nos da el tiempo también y los medios también para poder solventarnos, Padre. Guía, Señor, el paso de cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos seguir creciendo Sí, en tu palabra, Señor, también el conocimiento que nos va a ayudar más adelante, Señor, en nuestro servicio de iglesia, Padre Santo, en la obra. Ayúdanos a perseverar, a seguir adelante, Señor, en todo lo que gracias. concierne a tu obra, Padre Santo, y que tú seas, Señor, el que obre en nuestras vidas, Padre Santo. Cuídanos, Padre, y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, Buenas buenas noches. noches, Bendiciones. hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Que Buenas noches. descansen. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, chao. Bendiciones. Nos vemos. Bendiciones. Nos vemos, nos vemos. Gloria a Dios.